5:54, señor exministro de Defensa, Diego Molano, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo para usted, para toda su amable audiencia y todos los miembros de la mesa de Blue. Estamos haciendo memoria, doctor Molano. Quisiera que usted nos recordara cómo fue la historia en 2022 de la salida del ejército del general Juan Miguel Huertas. Ricardo, como es un procedimiento normal que se desarrolla dentro de las fuerzas militares, hay una junta de generales que presenta al ministro y al presidente una evaluación de quiénes deben ser llamados a calificar servicios. En este caso, del general Huertas fue presentada la información que a discrecionalidad del presidente, y eso hay que tenerlo claro, es una discreción del presidente de la República, pues se toman este tipo de decisiones. Cuando usted evalúa información de inteligencia, de contrainteligencia, de desempeño, y también evalúa los propósitos y los objetivos que tiene el presidente para quienes deben ejercer el mando en las fuerzas militares, toma algunas decisiones. En el caso particular, con información que fue conocida y la valoración por discreción del presidente, se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicios o retirarlo de su cargo. ¿Usted recuerda eso cuándo fue? Eso fue en el primer semestre del 2022. En el primer semestre del 2022 se hace esta evaluación. Doctor Molano, ¿qué información de inteligencia y contrainteligencia habían recibido ustedes sobre el general Juan Miguel Huertas? Ricardo, primero quiero decirle, frente a ese proceso, a pesar de que él fue restituido, él tiene una demanda contra el Ministerio de Defensa, por lo tanto no le puedo suministrar información específica, y de todas maneras, desde el punto de vista de inteligencia, usted sabe que en inteligencia uno nunca revela las fuentes, no se debe hacer así. Lo que sí es claro es que con la información que se tenía en ese momento determinado de fuentes nacionales o internacionales, también pues se valoró eso, más el criterio que se define para quienes deben ejercer el mando en las fuerzas militares y en este caso particular en el ejército. ¿Qué fue lo que más pesó, usted que recuerda, de este episodio del general Huertas? ¿La información de inteligencia y contrainteligencia que tenían disponible o el desempeño y los objetivos que tenía el presidente Iván Duque? No, es una valoración que se hace integral. Aquí lo importante para decir en su momento es que, y como está en la defensa que se hace, es una discreción del presidente. La información que se tuvo y se desarrolló permitió que el presidente tomara esa decisión a discreción, como le digo, nuevamente valorando esa información de inteligencia, de contrainteligencia, de desempeño y también de lealtad con la patria. ¿Ustedes tuvieron la información que reveló el presidente Petro este lunes? ¿La posible vinculación del general Huertas con el ELN en Arauca? Pues eso es materia de investigación y yo nuevamente le digo, como hay una demanda en curso al respecto, no podemos hablar. Lo importante es que se tomó una decisión de acuerdo con la discrecionalidad que tiene el presidente y para lo mejor del mando del Ejército Nacional. ¿Qué implicaciones tiene un llamado a calificar servicios de un oficial, doctor Molano? No, un llamado a calificar servicios implica que él pasa a la vida civil y por supuesto pues no sigue ejerciendo ningún mando ni control, y las presuntas informaciones que se conocen es pues que él después fue desarrollando otro tipo de actividades fuera de las fuerzas militares. Molano, yo quisiera preguntarle sobre el operativo al que se refiere el presidente Gustavo Petro. Dice que es un operativo que fue saboteado. Usted en ese momento era el ministro de Defensa. Quisiera contarle a la audiencia cuál es la historia. No, el operativo se presentó el año pasado, es durante esta administración, al que es presunto operativo donde se desarrolló una operación en contra de alias Calarcá. No, es un operativo contra el ELN, donde dice el presidente Gustavo Petro, fue saboteado porque hizo presencia un helicóptero poniendo sobre aviso a los integrantes de esa estructura. ¿Usted tiene información sobre ese operativo que se frustró? ¿Qué recuerda sobre ese momento, sobre ese hecho donde se vincula al general Huertas? No, esa fue la información que se conoció y precisamente sobre ello se tomaron decisiones al respecto, pero lo que está claro es que la valoración que se hizo en el particular para nosotros fue una valoración que se tuvo de información de inteligencia, contrainteligencia, desempeño, nuevamente, y criterios que tuvo el presidente, no necesariamente fue únicamente por ese operativo. La pregunta que yo le hacía, doctor Molano,
tiene relación con lo que significa en la práctica. Un llamado a calificar servicios puede entenderse como algo sancionatorio, a pesar de que es discrecional y nunca se va a decir, aunque se revele, después se termina conociendo. Un llamado a calificar servicios puede entenderse como que se sembraron dudas sobre la probidad o idoneidad de un oficial. Un llamado a calificar servicios es por diferentes motivos, porque cumplió su tiempo, porque ya no hay funciones asignadas o porque se tiene información o consideración que no está para cumplir los propósitos que se tiene por parte del mando y a discreción del presidente de toma de decisión. Ese tipo de temas, cuando hay informaciones relacionadas, pues como en este caso, también pues se llama calificar servicios, pero eso es dentro del proceso de la carrera militar. Todo el tiempo se están haciendo ese llamado a calificar servicios. Doctor Molano, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora y es la puerta giratoria entre militares y policías, sobre todo de alto rango, que salen de las instituciones de la policía y del ejército, participan en política, en campañas como la del presidente Gustavo Petro, y luego son reintegrados al servicio activo, luego vuelven a ser oficiales del ejército y de la policía? Yo creo que es un procedimiento muy grave el que se instaura con esta actividad el presidente Petro al retomar algunos oficiales que han sido llamados a calificar servicios y que participan en la campaña, porque desvía el proceso de la carrera militar. Como usted sabe, la carrera militar es una carrera que se hace con honor, con preparación, con transparencia, con mérito, y cuando suceden este tipo de hechos, después de que alguien ha participado en una carrera política, y si presuntamente, como se estableció, se cometieron esos delitos previo a llamarlo nuevamente a calificar, a retomar el mando militar, pues es muy grave, porque primero destruye el honor, la tradición militar en términos de quiénes ascienden y quiénes no, y en segundo término, pues busca perder objetividad en el ascenso militar, y hace que se use políticamente el retiro o una persona que está por fuera para traerla nuevamente al servicio. Eso es muy complicado y eso pone en evidencia, si presuntamente se prueba lo que ha salido a estos días, la participación en la entrega de empresas de seguridad o en la posibilidad de bloquear operaciones militares, pues pone en vilo la seguridad nacional. Más grave me parece aún el hecho de que se manifieste en esas presuntas actividades de infiltración, que alias Iván Mordisco tenga información de la campaña del presidente Petro, como presuntamente sale en esas informaciones, y recientemente se anuncian bombardeos única y específicamente contra esas disidencias de las FARC, lo cual es muy grave cuando la obligación de la fuerza pública es desarrollar operaciones contra todas las fuerzas, contra el ELN, contra el Clan del Golfo, porque hoy hay una afectación muy grave de seguridad de los colombianos y todos estos grupos están actuando, extorsionando con atentados terroristas, secuestrando en Colombia, y la obligación de la fuerza pública es actuar en contra de todos. Claro. Doctor Molano, ¿hasta dónde llega la capacidad de discrecionalidad del presidente de la República en general en torno a el reintegro de oficiales o de militares y policías en general a la fuerza, al servicio activo, si tenía ya información de agencias de inteligencia que le alertaban, le advertían sobre la posibilidad de que una de esas personas hubiera estado vinculada con grupos ilegales o con actividades ilegales? Pues en verdad la tiene, él es el comandante supremo de las fuerzas militares y tiene esa capacidad discrecional. A pesar de que le adviertan que una persona puede cometer delitos o puede estar vinculada con grupos irregulares. Ahí ya tiene una evaluación personal y subjetiva de quiénes pueden pertenecer a las fuerzas o no. La decisión del comandante supremo debería ser siempre tener en las fuerzas aquellas personas que mantienen el honor militar y que desempeñan de una manera adecuada. Especialmente sería un tema, por supuesto, en cuestión de retraer o traer nuevamente a prestar servicios a una persona que ha sido llamada a calificar servicios y ha estado en una campaña. Ahí, por el bien de las fuerzas militares, no debería mezclársele política con la carrera militar.
Sí, doctor Molano, ¿qué opina del reintegro del general Huertas sobre quien pesan investigaciones por falsos positivos en Antioquia a propósito? Pues, como le digo, es una decisión que toma el presidente. En el caso nuestro, lo que nos correspondía, la decisión fue llamarlo a calificar servicios. Claro. Doctor Molano, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo analiza usted la respuesta del presidente Petro a este escándalo a través de 2 mensajes en sus redes sociales? 2 larguísimos mensajes en su cuenta de Twitter. Como siempre, lo que aquí se evidencia es que busca endilgar responsabilidades a administraciones anteriores o calificar todos estos procesos como una persecución. Aquí lo que es evidente es que en el caso nuestro tomamos las decisiones que correspondían y hoy es fundamental que se profundice en una investigación que se inició hace más de un año cuando se bloqueó esta operación contra alias Calarcá. Allí es donde debería acelerarse las investigaciones para que el país conozca la realidad y en eso debería estar enfocado el presidente, máxime cuando se menciona en estos chats nuevamente información sobre la financiación de su campaña. Son las 7:05. Doctor Diego Molano, muchas gracias.